Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Todos también los que nos sintonizan no solamente por la radio, sino por Facebook y el canal de YouTube de Católica Radio 88.9 FM y en la zona oeste a través de 89.1. Así que un saludo a todos. Luego de haber orado con la Divina Misericordia, nos adentramos en continuar dialogando con ustedes en esta semana de sinodalidad. El Papa Francisco ha abierto a la iglesia, ¿verdad? Por una iglesia sinodal en comunión, participación y en misión. Y hoy me acompaña un presbítero joven de nuestra diócesis, el padre Omar Omi Soto Torre. Bienvenido, padre. Muchas gracias por esta acogida y sobre todo por la invitación para poder compartir con ustedes esta experiencia de fe que nos invita el Santo Padre. Qué bueno, el padre Omar es vicario episcopal de la Vicaría Este, es párroco de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Aguirre, también colabora como juez del Tribunal Eclesiástico y es profesor de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica. Padre, ¿algo más? No. Por el momento, ¿verdad? Eso es todo, gracias a Dios. Pero qué bueno, un presbítero joven, audaz, valiente, que quiere continuar extendiendo el reino de Dios en esta experiencia, en este caminar como iglesia. Así que bienvenido a nuestro programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Gracias, de verdad que gracias por la invitación. Qué bueno, pues vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos acompañe, ¿verdad? Con esta oración de la etapa de la unidad, que es la que nos ha estado acompañando en nuestra diócesis durante todo este año bajo el lema Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Así que ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Decía en el preámbulo del programa que estamos dedicando esta semana a esta experiencia sinodal. El Santo Padre dio apertura al sínodo de los obispos con una iglesia sinodal en comunión, participación y misión, y el Santo Padre en esa homilía del domingo, haciendo referencia al evangelio del joven rico, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? El Papa nos hace una invitación a 3 verbos: encuentro, escucha y discernir. El Papa tiene una clave hermosa que todo lo pone en tres, y cómo nos invita a cada uno de nosotros. Mira, encuentro, escucha y discernir, creo que son las tareas más importantes de la iglesia. Y básicamente es lo que le va a dar pie a este sínodo. El sínodo, según hablamos de esos 3 verbos que están de manera muy clara en la vida de la iglesia y que se nos ha colocado como consigna: comunión, participación y misión. Básicamente el Papa lo que está presentando es el camino que debemos de seguir, que ese camino se fundamenta en una escucha, pero más aún que no es algo nuevo. Ese es el problema, que a veces vemos el sínodo como que es algo nuevo, y eso es un problemón inmenso. Sor Cristina, estoy confundiendo. Mira, Sor Cristina, estamos hablando de que no es algo nuevo. Vamos a remontarnos a los orígenes de la iglesia, a la naturaleza de la iglesia. Nosotros estamos hablando de que la iglesia es constitutivamente sinodal, y el Papa, con esos 3 verbos de la homilía, con los mismos 3 verbos que nos presenta en el documento, lo que nos está presentando es sencillamente la naturaleza de la iglesia. Y un camino, valga la redundancia, a caminar juntos. Por eso lo vemos presentado en este logo, que ese caminar juntos es interesante. Vemos los niños, los ancianos, las personas enfermas,
los religiosos, religiosas, el obispo, el papa, los sacerdotes, todos, y aún más podríamos decir, también se hace la invitación a aquellas denominaciones no cristianas que no viven nuestra fe, porque somos una iglesia sinodal. Sí, es una iglesia sinodal. La sinodalidad no radica en opiniones alejadas, en opiniones aparte. No, la sinodalidad radica en esa escucha de comunidad. No buscando lo que favorece a uno, buscando lo que favorece a la comunidad. El sentido de la sinodalidad es muy profundo. Y es una llamada muy seria que el Papa, el Santo Padre, está haciendo en continuidad con el Papa Benedicto. Una de las cosas que, por lo menos a mí como sacerdote, me llama la atención es que se quiere marcar un antes y un después de un pontificado. Me explico. El Papa nuevo, Francisco, el innovador. El Papa Benedicto, pues ya ha sido pasado. No, todo lo contrario, una continuidad total. Hay una continuidad de pontificado impresionante. Con decirte que el Papa Benedicto ya estaba acuñando la necesidad de los consejos de escucha en las distintas instancias diocesanas, de iglesias particulares y en las parroquias. ¿Qué es lo que ha hecho el Papa Francisco? Decir lo mismo, le ha dicho, mira, es importante la escucha. Los consejos no son para tenerlos, con el perdón de la expresión, como sellos de goma. Los consejos están para escuchar porque yo no lo sé todo como presbítero. Sor Cristina no lo sabe todo como religiosa. Pues ¿qué necesitamos? Escuchar para buscar no solamente lo que conviene a la comunidad, sino ver lo que el Espíritu está suscitando a la comunidad. Yo me atrevería a meterme un poquito con 3 verbos también. Muy bien. Y son verbos muy sencillos. El primer verbo ciertamente es caminar, que el Papa ya los dijo en la homilía que pronunció cuando asumió su pontificado. El caminar, edificar y proclamar. Caminar en la fe, edificar la iglesia y proclamar el misterio de Cristo. Y ese caminar era el que veíamos también en esta experiencia de este domingo que pasó, cuando él con esta homilía majestuosa, ¿qué hace? Va en camino y se encuentra un joven que viene en camino y ambos caminan juntos. Ciertamente, no solamente caminan juntos, sino que Jesucristo interpela el corazón. Te hace topar con la realidad. ¿Qué es lo que le pasa en el Evangelio del domingo pasado? Jesucristo le dice, mira, para ganarte la vida eterna no, sino para llegar a la vida eterna, porque la vida eterna Jesucristo nos la ha dado, eso es clarísimo. Para tú vivir ese acontecimiento de la vida eterna, cumple los mandamientos. Y él, contentísimo, dice, mira, perfecto, la pegué porque yo cumplo eso desde mi juventud. Este muchacho, joven, adulto, el que aparece en el Evangelio, que no dice la edad, dice muy claro, yo cumplo esto desde mi juventud. Hizo memoria de su infancia. Imagínate. De su caminar. Entonces dice, mira, la pegué desde chiquito. Pero entonces falta algo, es el paso de la antigua alianza a la nueva alianza en Cristo Jesús. ¿Cuál es la nueva alianza? Bueno, pues ya cumpliste con la ley. Vamos a darle plenitud a la ley. ¿Cuál es la plenitud? Ve y vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y el culmen, la expresión máxima del encuentro con Cristo, sígueme. Yo creo que esto es algo inédito. Jesucristo que nos confronta con nuestra realidad y nos invita a ir al extremo. ¿Y cómo se llama ese extremo? Santidad. No me puedo conformar con ser buena gente, sino que busco la santidad. Y la santidad es la perfección de vida desde Jesucristo. Y usted decía ahorita, caminar, edificar. A este joven rico le faltaba edificar. Edificar. Para luego entonces hacer vida en ese sígueme, esa palabra. Y qué importante es edificar la iglesia. Porque la iglesia no se edifica con palabras. Yo le comenté en la parroquia, en Sagrado Corazón de Jesús, ¿tú sabes cuántas palabras hablamos vacías? Mira, hay muchas cosas en la vida que no se hablan, se efectúan, se hacen. Edificar la iglesia no es con palabras únicamente, que las palabras son importantes, pero edificar la iglesia se hace con la vida, con el día a día, con las obras, con la entrega, con el anuncio del Evangelio desde la propia historia. Ciertamente lo dice ese dicho famosísimo, las palabras mueven pero el ejemplo arrastra de alguna manera. Pues ciertamente,
ciertamente un acontecimiento que Jesucristo nos está invitando a entrar en esta dinámica constitutiva, naturaleza de la iglesia. Por eso, por una iglesia sinodal en comunión, participación y misión, la iglesia de Dios es convocada a un sínodo, el camino cuyo título es por una iglesia sinodal en comunión, participación y misión, que ya dio inicio este domingo pasado. Entonces, con esta convocatoria, el Papa Francisco nos está invitando a toda la iglesia, no dice a una iglesia, sino a toda la iglesia, a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. A mí me llama mucho la atención la frase, la iglesia que espera del tercer milenio. Esa frase el Papa Francisco la dijo en el aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Eso fue el 17 de octubre del 2015. Ya desde el 2015 el Papa Francisco de alguna manera está insistiendo la importancia de caminar juntos. Esta frase la podríamos cambiar fácilmente definiendo el concepto sinodalidad. El camino de caminar juntos es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. ¿Qué es lo que algo nuevo? No. Aparece una frase en el documento preparatorio que es releer, redescubrir. Releer y redescubrir es remontarnos a esos orígenes. Yo creo, Sor Cristina, que muchas veces en la vida, mientras vamos creciendo, y vamos también asumiendo edad y por lo tanto nos vamos poniendo viejos, de la tercera edad, de la edad de oro, como lo quieras poner, en definitiva, vamos caminando y llega un momento en la vida que vamos perdiendo cosas de nuestros orígenes. Perdemos la inocencia de los niños, la ilusión. Ya nosotros no vemos la Navidad como la ve un niño de 8 años, de 7 años. Nosotros no vemos, que yo lo uso muchísimo con los niños, ese cariño tan grande. ¿Te acuerdas? Por lo menos así era en casa, se me caía un diente, se lo ponían debajo de la almohada y te dejaban el pesito, que uno caía como que en una crisis y decía, Dios mío, ¿cómo es posible que mi mamá se vuelve loca por un ratón en la casa y me está diciendo que un ratón me pone un billete debajo de la almohada? Pero bien, son otros 20 pesos, ¿verdad? La cosa es que esas cosas, uno como niño las vivía con ilusión. Y en la vida a veces se pierde eso, perdemos. Y no se nos puede olvidar que el Evangelio dice de manera clara, el que no es como los niños no puede entrar en el reino de los cielos. No quiere decir que nos vamos a poner más bajitos o que vamos a perder una etapa intelectual. No, lo que nos está diciendo es algo mucho más profundo. Esa ilusión, esa entrega, esa inocencia de niño, la tenemos respecto a la fe. Pues lo mismo pasa con el sínodo. Es la iglesia, la sinodalidad es lo que Dios espera de esta iglesia del tercer milenio. ¿Qué es lo que nos invita? Vamos a volver a descubrir esos orígenes, ese sentido de consulta, de escucha, que estaba presente en los orígenes, para vivirlo ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, y eso el documento lo dice muy clara, que muchas veces no hemos sabido escuchar y que muchas veces no hemos sabido caminar juntos, incluso entre los mismos hermanos dentro de la iglesia. Y lo dice el documento de manera clara. Suena fuerte, pero me parece que es una maravilla porque nos confronta con la realidad. En esto tú nos decías una reevaluar, una relectura. Y el lunes, cuando empezábamos esta semana, en esta apertura de esta experiencia sinodal, como iglesia sinodal, el obispo Rubén nos hacía un camino, un recorrido. Juan 23 abre las ventanas y entra el Espíritu y dice, hay que convocar a un concilio. Pablo VI continúa eso y hace memoria de esa experiencia. Y ahorita tú nos decías, Papa Benedicto XVI ya tenía en su mente y en su corazón este proceso, y viene el Papa Francisco y lo retoma, o sea, hace memoria, hace un camino. Y es interesante porque cuando el Papa Benedicto XVI convoca a esa experiencia y ese caminar, dice, vamos a abrir las puertas de la fe.
y hace aquel libro, ¿verdad?, que nos ayudó desde la puerta de la fe a cada uno de nosotros. ¿Qué hace Francisco? Dice, cuando empieza su pontificado en el 2013, dice, a la luz de la fe, da continuidad a aquella puerta de la fe, a la luz de la fe, ¿verdad?, para continuar iluminando a la iglesia y de lo que va a ser entonces su pontificado. Mira, a mí me parece una maravilla. Y es algo que hay que aprender a releer constantemente, los signos de los tiempos, pero también los signos de la iglesia. Una de las cosas que a mí me llama la atención del documento es que en esta parte introductoria, tanto en el primer punto y en el segundo punto de este documento preparatorio, el Papa está expresando, la comisión, ¿verdad?, que prepara el documento expresa por voz del Papa, la importancia de una conversión sinodal. La palabra conversión, de alguna manera, es volver la mirada a Jesucristo. Es lo que podríamos hacer toda una catequesis de la metanoia y todo esto, ¿verdad? Es volver la mirada a Jesucristo, volver la mirada a caminar juntos. Porque posiblemente como comunidad no he caminado juntos, pero a mí me llama más la atención todavía dos expresiones que te las comparto, porque creo que dan mucho pie a eso que queremos vivir en esta etapa del sínodo. Primero, nos están invitando en esta introducción al documento de Por una Iglesia Sinodal a la escucha, que nos dispongamos a la escucha del Espíritu. Ya de por sí, eso es complicadísimo, porque para esto hay que tener fe y hay que aprender a algo muy sencillo, callarme y escuchar. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar si me están hablando. Pues mira, vamos a dejar que el Espíritu hable. ¿Cuántas veces en la vida cristiana, en la vida de fe, me concentro en hablarle a Dios y no lo escucho? El Papa nos está diciendo, tanto en la homilía, nos lo dice en el documento, nos dicen casi todas las catequesis, la importancia de la escucha. Es curioso, mientras Benedicto XVI, en todas las catequesis salía la palabra verdad. ¿Por qué? Porque en ese concepto de verdad se fundamentaba mucho la espiritualidad de Benedicto XVI en relación con San Agustín, que es el santo que es apasionado por la verdad. Pues Francisco se pasa hablando de escucha. A mí me gusta verlo a veces desde un poquito para, como diríamos en el campo, jamaquearme a mí mismo, decir, mira, en otras palabras, cállate, escucha, deja que Dios hable, que el Espíritu sople, y lo que dice es disponerte a la escucha del Espíritu Santo. Y luego de que ya sea complicado escuchar al Espíritu, vamos a lo segundo, que esto es un paso de fe impresionante, abierto a las sorpresas del Espíritu Santo. Yo creo que si hay una cosa que tenemos que reconocer es que a muchos, y eso me incluye a mí, no nos gustan las sorpresas necesariamente. ¿Por qué? Porque la sorpresa es a veces lo que yo no me espero. Pero yo estoy seguro que la sorpresa del Espíritu es para abrirnos caminos nuevos, darnos nueva esperanza y sobre todo posicionarnos en medio de una sociedad que tanto está reclamando de la Iglesia. Este camino de sinodalidad, esta necesidad de escucha y abrirnos a las sorpresas del Espíritu es necesario. Y no podemos ver, y lo digo con mucho cariño, ayer lo hablaba contigo en la oficina de alguna manera, no podemos pretender de que esto es un acontecimiento aislado. Esto no es una cosa, esto es una misa, una actividad que una vez cada 3 años, no. Esto vino para quedarse. Esto de alguna manera va a la par con el Concilio Vaticano II y el Sínodo. Le está dando continuidad al concilio. Por eso es importante, Padre, el hacer memoria, el hacer un camino. No es que ahora la gente empieza a asustarse, es que ahora entonces viene una iglesia nueva. No, es que de lo que ya tenemos, retomarlo y hacer camino juntos, porque desde el bautismo está esa unidad trinitaria. Totalmente. Es que este es mi hijo amado, escúchenlo. Mira, si hay una cosa que a mí me llama la atención siempre del Evangelio, es que cada momento nos invita a escuchar. Uno nunca ve en el Evangelio que el receptor del mensaje, o sea, el que Jesús le está hablando, lo interrumpe. Escucha. Esa actitud es tan necesaria en estos tiempos, actitud que se ha perdido, porque vivimos en una sociedad que habla mucho y no necesariamente escucha mucho. Entonces hay que hacerse la pregunta. Nosotros tenemos que dar el paso.
tengo que escuchar, necesito escuchar, estoy caminando. Esa es la pregunta que nos hace. Es importante, y te escucho a ti comentar esto, y me viene a la mente el Evangelio cuando está este hombre tirado a la orilla del camino y empieza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente que está lo manda a callar: cállate, cállate. Pero Jesús, que está atento, escucha. Y luego dice: tráigalo, ¿verdad? Y se acerca, Jesús se acerca. Y entonces aquellos que estaban mandando a callar a este hombre, entonces acercan: ven, el maestro te llama. Mira, entonces es interesante cómo Jesús nos escucha constantemente. Mira, es interesante, profundo, y tocaste un evangelio que a mí me encanta, me apasiona. Yo tengo un esquema, a ver si algún día de aquí con tanta cosa no creo que lo logre, pero a mí me encantaría escribir algún día un libro, de la reflexión de ese texto, porque ese texto está en Marcos. Marcos es el evangelio del camino. O sea, el evangelio de Marcos parecería que Jesucristo siempre está caminando, siempre está en un maratón. Y es curioso porque todos los que van a tener contacto con Jesucristo en el evangelio de Marcos tienen que entrar en el camino. En ese caso, el enfermo está al borde. Para encontrarse con Jesús, lo toman y lo llevan al camino. Y esto hay que tenerlo claro. Para entrar en contacto con Jesús, yo tengo que entrar en el camino de Él. Y en el camino es que lo puedo escuchar. Esa es la espiritualidad también sinodal. Claro, la espiritualidad sinodal a veces la vemos de que ahora todo el mundo tiene que hablar y va a hacérselo de la mayoría. Ojo, no es eso. Porque no estamos hablando de democracia eclesiástica, estamos hablando de un espíritu mucho más profundo. Vamos a escucharnos, vamos a entrar en el camino del Señor, vamos a dejar que Él hable, vamos a dejar que Él nos dé el espíritu, vamos a permitir que Él actúe. En el mal llamado, digo mal llamado porque la palabra correcta es asamblea, se habla del concilio de Jerusalén, la palabra correcta es la asamblea de Jerusalén. Vemos cómo se convocan los apóstoles, discuten un tema como el de la circuncisión. Y al final, que hay discusión, y dice el hecho de los apóstoles que es acalorada, una cosa muy interesante es que al final dice: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Hay que aspirar como iglesia que podamos decir: el Espíritu Santo y nosotros. Que nunca se nos meta esto: el Espíritu Santo y nosotros, pero sobre todo nosotros hemos decidido. No, el Espíritu Santo y nosotros. O sea, el Espíritu nos ha iluminado y en comunión con ese Espíritu hemos sido dóciles, hemos decidido esto. ¿Qué quiere decir eso? Nos hemos escuchado, hemos caminado, hemos ponderado, hemos discernido y hemos actuado. Eso es impresionante. Y eso lo estamos viendo desde esta experiencia preparatoria con la Asamblea Eclesial. ¿Cómo se abre este proceso? Con un proceso de escucha. Queremos escuchar a todos y a todas para hacer todo este instrumento de trabajo para cómo vamos a hacer esta iglesia sinodal en comunión, en participación, pero sobre todo en misión. Estamos en octubre, este mes misionero, y la iglesia nace para la misión. No es que la iglesia tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia, y una iglesia que somos todos y cada uno de nosotros, y que haya espacio para todos, desde el más pequeño hasta el anciano, hasta el enfermo. Entonces, por eso es un todo y en todos, es un nosotros, como muy bien usted decía, guiados e iluminados bajo la acción del Espíritu. Mira, una cosa que acabas de mencionar tan importante: la misión tiene una iglesia. Jesucristo primero lleva el mensaje y luego en ese caminar, en ese desarrollo es que se va instituyendo la iglesia. En teología hablamos de los momentos fundantes de la iglesia, pero más aún dentro de ese mensaje es que le da el primado a Pedro. Quiere decir que hay una misión y Jesucristo para esa misión, para llevar la buena nueva de salvación a todos, porque es hasta los confines del mundo, dice el Evangelio, dice Hechos de los Apóstoles, es para todos. Pues te doy una iglesia. Pero esta iglesia, que es muy humana también, porque ciertamente es muy del cielo, muy sagrada, porque la ha instituido Jesucristo, es santa, pero también es pecadora. Pues como es pecadora,
se tiene que reflexionar, tiene que hacer introspección, tiene que ver por dónde ha caminado y por dónde ha fallado. ¿Por qué? Porque no podemos idealizar la iglesia. La iglesia es santa, pero es pecadora, muy pecadora. Y de hecho, el documento habla de manera bien clara de que la razón de la escucha responde a el pecado también de la iglesia. Y así era un punto que tocaba el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? O el Papa Emérito Benedicto XVI en este libro, en esta carta que sacó de La Puerta de la Fe. La iglesia es santa, pero pecadora. Entonces, por eso nos dice el Papa Francisco en esta invitación y en este documento preparatorio que nos va a iluminar en su caminar, dice: nuestro caminar junto, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la iglesia como pueblo de Dios peregrino y misionero. Me encanta, mira lo que dice: lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la iglesia. Lo que nos debe de caracterizar como comunidad es que caminemos juntos y que nos escuchemos. Mira, una de las cosas que hablábamos en estos días con unos compañeros sacerdotes, lo hablamos en la formación permanente de la diócesis de Ponce, de los presbíteros. Lo veía por internet en una de las conferencias que están dictando. No se trata, y esto atentaría contra la sinodalidad que yo convoco, con la visión de que ya yo decidí todo, simplemente es para cumplir. No. El proceso es claro. Escucho, entro en el discernimiento y actúo. Una cosa que no podemos perder de perspectiva es que la sinodalidad no implica que no haya autoridad. Siempre hay una autoridad y esto no podemos negarlo. Siempre hay alguien que va a tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos seres sociales y pertenecemos a una comunidad. Siempre va a la figura que sencillamente va a tomar la decisión, pero esa decisión que sea escuchada, que sea reflexionada, que sea discernida. Nosotros en Puerto Rico, en el gobierno de Puerto Rico, tenemos un gobernador. En el ámbito eclesiástico tenemos obispo, tenemos al papa, tenemos distintas instancias que tienen autoridad. Bueno, pues perfecto, yo no estoy negando la autoridad, no estamos negando el principio jerárquico de la iglesia. Simplemente estamos diciendo que hay que remontarnos a la escucha. Y en esa escucha vamos a discernir. Y desde esa escucha y ese discernimiento profundo vamos a actuar, vamos a llevar a cabo la misión que Jesucristo quiere. Y para continuar en esta escucha vamos a una pausa y en breve continuamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Facebook, el Look de la Fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos.
Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tizol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa de fe, Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito. Hoy nos acompaña el padre Omar Omi Soto Torres, vicario episcopal de la Vicaría Este, o sea, por donde sale el sol. Correcto. Por allí, donde usted quiere ver unos atardeceres y unos amaneceres preciosos, vaya por allí por Aguirre. Vaya por Aguirre, sí. Una maravilla, vaya por Salinas. Una maravilla. Y no es por darle promoción, sí, pero la verdad que los mejores atardeceres con un buen plato de marisco están en Salinas. Ay, sin duda. Madre, así que hay que caminar juntos también. Seguro que sí, caminemos juntos al plato de la costa, claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Algo también que el padre Omar, como parte de sus funciones, él es encargado de la formación permanente de nuestros presbíteros. Les acompaña en esa experiencia y es una formación que nosotros como consagrados debemos tener, que es importante porque es lo que nos mantiene en este caminar, en este peregrinar, nos mantiene al día en cómo va la iglesia y casi caminamos juntos. Sí, mira, es importante la formación permanente. Oye, se nos olvidó ponerlo ahí en la... Pero yo me acordé. Sí, te acordaste, tienes más mentes que yo, seguro. Mira, es una cosa importante, fundamental. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que ya salió del seminario, acabó la formación en el noviciado, en el convento, la profesión de los votos, esto, ya acabó. No, un médico se actualiza, una enfermera se actualiza, renueva su licencia, pues también el presbítero, la religiosa, el consagrado, el hermano de comunidad. Pues mira, tiene que renovarse, tiene que redescubrir, tiene que ver por dónde va la iglesia. Pues mira, es importante, la formación es permanente. Eso hasta que cerremos los ojitos para encontrarnos con el Señor. Hoy en día es tan importante porque en estos nuevos métodos, este ardor, este fervor del que nos hablaba el Papa San Juan Pablo II en esta nueva evangelización, nuevo método, nuevo ardor, nuevo fervor, pues un catequista, un hombre, una mujer de fe, debe estar también actualizado, conocer la doctrina, pero no quedarse en ese conocerla, sino hacer la vida. Hacer la vida, compartirla. Entonces, y esto es en la iglesia y en la sociedad. O sea, yo tengo que conocer las cosas de la iglesia como cristiano, pero también tengo que meterme en el mundo cibernético. Yo admiro mucho, yo tengo dos catequistas en la parroquia que con sus años dijo: padre, vamos a dar catequesis online. Y yo, Dios santo, aprenderán. Mira, aprendieron más que yo. Me dan clases a mí ahora. Así que gloria a Dios por eso. Nos enseñan muchísimo a cada uno de nosotros. Retomando, ¿verdad?, este proceso de escucha, hay unos objetivos. Entonces, en este documento preparatorio nos dice en el numeral 2 que una pregunta fundamental nos impulsa y nos guía
¿Cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde el local al universal, este caminar juntos que promete a la iglesia anunciar el evangelio de acuerdo a la misión que le fue confiada? ¿Y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como iglesia sinodal? Mira, el documento tiene dos motivaciones. Eso me gusta siempre dejarlo claro. Hacíamos en la formación presbiteral, lo hago en la parroquia ahora que estoy dando un poquito la charla del sínodo. El lunes próximo voy a estar en la parroquia La Merced de aquí de Ponce. Ya próximamente estaremos en la vicaría también dando un poquito de conferencias de este ámbito del sínodo. El sínodo tiene dos objetivos que marca: objetivos principales para convocar el sínodo y luego los objetivos principales del documento. A veces cuando uno los lee puede ser que los mezcle y se pero ven acá, pero esto como que más... No, están los objetivos del documento y los objetivos principales para convocar el sínodo. Y aquí en el numeral 2 del documento preparatorio habla de cómo se realiza hoy. Ese cómo se realiza hoy me remonta primero a ver la razón por la cual es necesario el sínodo. O sea, ¿por cómo se realiza hoy? Pues entonces tengo que entender el porqué del sínodo. ¿Por qué? Porque lo dice bien claro. Ya luego en el numeral 2. Enfrentar juntos esta cuestión exige disponerse a la escucha del Espíritu, abierto a la sorpresa, que lo hablábamos ahorita, que ese es el sentido de la conversión sinodal, escuchar, abrirme a la sorpresa. Y luego, ese número dice, indicamos aquí los principales que manifiestan la sinodalidad como forma, como estilo y como estructura de la iglesia. En otras palabras, la sinodalidad se manifiesta hoy, pero también hay que reflexionar y es los objetivos que busca. Los objetivos básicamente van a ser a explicar las razones por las cuales es necesario el sínodo. Y uno de estos objetivos es hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la iglesia en la historia y nos llama hoy a ser juntos testigos del amor de Dios. Pues mira, hacer memoria, como diríamos en muchos ámbitos muy, muy campechanos en el campo, mira, usar la cabeza, vamos a recordar, vamos a ver cómo este Espíritu me ha guiado. Porque, mira, una de las cosas que a veces nos pasa en la vida es que vemos que, pues me pasó algo malo, y después de 20 años digo, mira, Dios quiso esto, Dios me permitió esto, y de esto crecí. Pues vamos a hacer memoria, vamos a ver cómo Dios ha actuado. Que a lo mejor eso que yo vi malo, Dios lo utilizó para hacer algo grandísimo, porque Jesucristo es el único que de la muerte saca vida. Esa es la resurrección. ¿La resurrección qué es? Jesucristo que se entrega, muere por cada uno de nosotros y nos da vida. Pues mira, Él ha resucitado, pues es el único que de la muerte puede sacar vida. Y que constantemente nos da muestra de ese resucitar en el Evangelio. Aquel mismo texto bíblico que compartíamos en el primer segmento. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Le dio vida, lo resucitó. Claro. Primero lo levantó porque estaba a la orilla del camino y levantarte es resucitar. Luego le concede el don de la visión. O sea, lo resucita para que vea, para que tenga luz, para que pueda caminar junto. Hacer memoria, eso es hacer memoria. Reconocer dónde ha estado Jesucristo, aunque yo no lo he visto. Hacer memoria, no lo he visto. Pero después de un tiempo digo, mira, aquí estuvo. Es interesante ver cómo Jesucristo ha estado en el camino. Es también, padre, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando nos sentamos con nuestros abuelos o con nuestros padres y ellos empiezan a hacer memoria de acontecimientos en su vida, cómo pudieron echar hacia adelante la familia. Yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá cuando me decía, mi mamá es de Morovis, y me decía, pues para ir a la misa teníamos que cruzar por las vaquerías, quitarnos las chancletas, dejarlas allí, lavarnos los pies, ponernos los zapatitos buenos para seguir hacia la iglesia, y cuando regresábamos, y yo digo, Dios mío, por todo lo que tuvieron, y eso es parte de la historia, y eso es parte de mi historia, y es la historia de mi sobrino, porque es lo que vivieron los abuelos. Y ahí Dios enseñó.
Y hay que hacer memoria. En ese momento yo te garantizo que pasaron por la vaquería. Vamos a ser claros, Sor Cristina, no te creas que en ese momento estaban pensando, ay, qué emoción, vamos a pasar por la vaquería. No, para nada. Dice, otra vez, más. Con este olor. Y con este olor y esta peste, otra vez lo mismo. Entonces, claro, eso en ese momento no. Pero cuando pasa el tiempo, haces memoria y dices, wow, ahí Dios estuvo y Dios me enseñó el valor del trabajo, el valor del sacrificio. Por eso es que es muy importante las limitaciones y los dolores. Mira, no podemos cambiar nuestra existencia humana. El dolor y la limitación son escuelas, y ahí es que la iglesia también nos invita a decir, mira, eso también ha sido soplo del Espíritu. Del Espíritu. También, como parte de este objetivo, es vivir un proceso eclesial participado e inclusivo, que ofrezca a cada uno, en particular a cuantos por diversas razones se encuentran en situaciones marginales, la oportunidad de expresarse y de ser escuchados para contribuir en la construcción del pueblo de Dios. Vivir un proceso eclesial participado e inclusivo. Mira, son dos palabras que se han mal utilizado en muchas esferas del mundo, la participación y la inclusión. Mira, una cosa que es bien clara es que la iglesia necesita acoger e integrar. Aquí desde el niño hasta el anciano pueden aportar a la vida de la iglesia. Yo te voy a compartir una experiencia bien grande en mi parroquia y te la resumo a las millas porque yo sé que nos queda poco tiempo. En la parroquia, cuando viene el famoso lockdown, el cierre total con esto de la pandemia, yo no tenía medios electrónicos para dar misas por internet. Y un joven de la parroquia, que le mando un saludo por aquí a Joseph, viene, me dice, padre, mañana empezamos. Y yo, ¿mañana empezamos qué? Las misas por internet. Yo te voy a decir una cosa, yo fui al templo con un miedo. Yo dije, Dios mío, esto va a salir mal, esto va a ser un revolú. Pues porque como yo no sabía, yo he quedado frío el día que yo llego al templo parroquial y está Joseph con lámparas, cámaras, cables, aquello parecía un estudio. Aquí los cables que tenemos aquí y la transmisión manual se quedan cortos. Aquel muchacho montó un estudio de televisión en nada. Pues mira, ¿por qué fue eso? Porque se le dio inclusión, porque le dimos participación. Si no le damos participación, no se da. Pues, ¿qué quiere decir esto? Todos pueden participar, todos pueden incluirse en la vida de la iglesia. También nos dice, como parte de estos objetivos, reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones, de los carismas que el Espíritu distribuye libremente para el bien de la comunidad y en favor de toda la familia humana. Reconocer y apreciar la riqueza, Dios santo, eso son palabras mayores, y sobre todo dones y carismas que el Espíritu suscita. ¿Cuántas veces como iglesia vemos una comunidad, un grupo, como lo queramos llamar en este momento? Ay, no, eso no. ¿Pero por qué no? Si lo aprobó la iglesia. Es carisma de la iglesia si la iglesia lo ha aprobado. Eso es un soplo del Espíritu. ¿Por qué yo tengo que cerrarme a los dones del Espíritu? Pues mira, reconoce y aprecia esa riqueza que el Espíritu le ha dado a tu iglesia. Reconoce la riqueza que le ha dado a otros con esos carismas. Reconocer el carisma que tiene Sor Cristina aquí. Reconocer el carisma que tiene Sor Gloria colaborando con el obispo. Reconocer el carisma que tiene el Padre Omar, el Padre Carlos, el Padre José, el otro. Reconocer el carisma del obispo. Reconocer que todos también tienen carisma que aportan a la vida de la iglesia. Y tener también ese carisma como lo tiene Manuel aquí en los medios de comunicación social. Totalmente. Para nuestra diócesis. Entonces, son carismas que el Señor nos da a todos y a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo ponerlos al servicio de la iglesia, de la comunidad, de la familia, de todos? Bueno, el carisma no es algo público. El carisma es ese don que el Señor me ha dado para anunciarle y para ponerlo al servicio de la iglesia, y muchas veces puede ser en silencio. Bueno, no hablamos de un carisma de unas religiosas contemplativas. Y ellas no las vemos. Pero yo te digo una cosa, mientras nosotros estamos chocados a patas sueltas, durmiendo a las 3 de la mañana, hay unas mujeres de fe que están orando. Eso es un carisma. Y esos son los que nos sostienen a nosotros. Nos sostienen. Para poder continuar nosotros en esta misión. Valorar y reconocer, apreciar esa riqueza y la cantidad de dones y carismas. Experimentar modos participados de ejercitar la responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el compromiso por construir un mundo más hermoso
y más habitable. Ese va de alguna manera asociado a vivir un proceso eclesial participado e inclusivo, en donde todos pueden ser escuchados. De alguna manera ese punto también nos está presentando la necesidad de participación en la iglesia. Esto es de todos, no es de unos pocos. Examinar cómo se viven en la iglesia la responsabilidad y el poder y las estructuras con las que se gestionan, haciendo emerger y tratando de convertir los prejuicios y las prácticas desordenadas que no están radicadas en el Evangelio. Mira, una cosa bien importante que tenemos que hacer en este sínodo y en las vidas de parroquia y en las vidas de las distintas casas formativas, conventos y demás, es ver cómo hemos efectuado, cómo hemos ejercido la responsabilidad y el poder. Usa la palabra poder. Quiere decir que se reconoce que hay un poder en la iglesia. Pues mira, lo hemos hecho responsablemente, lo hemos hecho a imagen de Jesucristo. El documento nos está diciendo que como el sínodo tiene que llevarnos a la reflexión, a examinarnos. ¿Qué es examinarnos? Confrontarnos, ver si he sido responsable y he hecho las cosas según los designios de Jesucristo. Sostener la comunidad cristiana como sujeto creíble y sociofiable en caminos de diálogo social, sanación, reconciliación, inclusión y participación, construcción de la democracia, promoción de la fraternidad y la amistad social. Mira, a mí ese punto un poquito me choca y me da el corazón. Te explico por qué. Porque dice si somos sujetos creíbles y sociofiables. Vamos a ser francos. En muchas esferas de la sociedad la iglesia ha perdido mucho de credibilidad y de fiabilidad ante la sociedad. Y el documento luego va a decir incluso, va a decir algo muy fuerte, que dice que hay lugares que ya eso quedó la cicatriz. Pero esto no quiere decir que la cosa está cerrada, al contrario, nos motiva a ti y a mí, cada cual según nuestro carisma, cada cual según donde estamos, según nuestra vocación, a reconstruir esa iglesia, a edificar esa iglesia en esas realidades y reconocer y dar a decir la verdad. Pues mira, ciertamente hay hermanos que han fallado, pero también nosotros venimos con la fuerza de Cristo, la fuerza del Evangelio. Reconstruir la iglesia, San Francisco de Asís. Reconstruye mi iglesia, pero no una iglesia de estructura, sino una iglesia interior. Y es lo que también en este pontificado del Papa Francisco es lo que nos está haciendo. Una iglesia inclusiva, una iglesia que escucha, una iglesia que acoge, una iglesia que participa, una iglesia que es comunión, una iglesia que invita al encuentro, que invita a ¿qué? A ese discernir, uniendo estos tres momentos de este camino sinodal y uniendo un poquito estos tres verbos que el Papa utilizó en el Evangelio del domingo como apertura. Reconstruir la iglesia. ¿Qué iglesia tenemos hoy que reconstruir cada uno de nosotros en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestras parroquias? Mira, la palabra reconstruir hace alusión a edificio. Reconstruir, si lo vamos a hablar desde el corazón, es sanar. También tenemos que sanar. Reconstruir implica muchas cosas y de alguna manera resanar también, sanar. Vamos a sanar muchas cosas, vamos a edificar la verdadera iglesia de Jesucristo, la que Jesucristo quiere. Y esto lo tenemos que hacer juntos, no podemos hacerlo aislados. Por eso es que tenemos que escuchar. Te voy a decir más, el documento dice más adelante que escuchemos a los que no son católicos, que escuchemos incluso a los que no forman parte de la iglesia. ¿Por qué? Mira, el peor juez a veces uno mismo. A lo mejor yo me digo lo que quiero escuchar. Pues mira, vamos a ver cómo nos ven, vamos a ver cómo nos miran, vamos a ver dónde la iglesia ha fallado y cómo la ven. Y vamos a buscar lo que verdaderamente importa, el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo. Padre Omar, hemos llegado al final de este programa, nos quedan todavía unos objetivos por compartir, pero mañana retomaremos y continuaremos dialogando. Seguro que sí, no, de verdad que muy ameno, el encuentro, de verdad que, yo te digo la verdad, el título de Pasito a Pasito se queda corto porque hemos hecho pasos grandes, seguro que sí, no, de verdad que gracias por este encuentro y a los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando,
que nos acompañen mañana, que nos acompañen en esta secuencia de programas del documento preparatorio del sínodo, porque esto de sínodo no es un acontecimiento, grábatelo en la mente y en el corazón, es una realidad de la iglesia. Este es el modo de vivir de la iglesia. Y algo importante de esto es que ya hubo la apertura a nivel universal. El próximo domingo tendremos la apertura a nivel diocesano. Y luego el siguiente domingo, que es el domingo 24 del Domum, se abre a nivel de las parroquias, o sea, 3 aperturas en este gran acontecimiento, no un evento, porque un evento pasó y ya se fue, este gran acontecimiento que va a marcar nuestra iglesia. Marca la iglesia y, repito, es volver a la naturaleza. Definitivamente. Pues vamos a orar, Padre, con esta oración que se ha escrito para el sínodo y dice: estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Para amar y para servir podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Así que nos vemos mañana en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Muy bien, hasta mañana. Hasta Buenas mañana. tardes.